Bienvenidos a Circuitos Eléctricos 2. Hasta ahora hemos visto componentes puramente resistivos, solamente resistencias. Ahora, en esta materia vamos a utilizar y adicionar otros dos componentes pasivos, el capacitor y el inductor. Entonces, en esta materia vamos a avanzar circuitos RC, RL y RC. Y antes de entrar a este tema, quiero resaltar algo. En la materia de circuitos 1 veíamos circuitos con resistencias y podían estar en serie, en paralelo, mixto, incluso estrella delta, delta estrella, diferentes configuraciones. En todo momento, no interesa cuánto tiempo pasa, la caída de tensión entre estos dos puntos siempre va a ser la misma. O sea, si yo tengo aquí 5 voltios, aquí voy a tener entonces 5 voltios. Y si tengo aquí una segunda resistencia, entonces el voltaje en esta resistencia 1 y en esta resistencia 2 se va a partir y yo podría decir que aquí caen 2 voltios y aquí 3 voltios. Y si tengo uno en paralelo, aquí van a caer 3 voltios. Pero en fin, estos voltajes van a ser fijos sin importar cuánto tiempo transcurra. En cambio, los capacitores y los inductores son elementos que almacenan energía y por tanto nuestros valores no van a ser fijos. Acuérdense que el capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico, mientras que nuestro inductor almacena energía en forma de campo magnético. Y eso se los escribo para que no se olviden. El capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. Y el inductor almacena energía en forma de campo magnético. Y este era el símbolo del capacitor, este era el símbolo del inductor, a veces más como redonditos así. Y mi resistencia, que es lo que vimos el semestre anterior, el voltaje de mi resistencia acá es fija. Puede pasar tiempo y eso no va a hacer que varíe. Este es el símbolo de la resistencia, mientras que en el capacitor y en el inductor, puesto que está almacenando energía a medida que pasa el tiempo o está dando esa energía que ha almacenado a medida que pasa el tiempo, estos dos, tanto el voltaje como la corriente, va a depender de cuánto tiempo haya pasado en mi circuito. Y aquí voy a resaltar que este voltaje es fijo siempre y cuando mi circuito sea puramente resistivo. ¿Qué quiere decir puramente? En el que mi circuito, como hicieron en circuito 1, no tiene ningún capacitor y ningún inductor. Cuando ya tengo componentes capacitivos y componentes inductivos, ya el voltaje que atraviesa a través de mi resistencia va a variar en el tiempo. ¿Por qué? Porque el capacitor me está almacenando energía y está dejando que esa energía vaya por mi resistencia en algunos momentos o tal vez el inductor. Entonces el voltaje de mi resistencia ya no es fija. En resumen, circuitos puramente resistivos, los voltajes son fijos a través del tiempo. Y aquí en circuitos RC, RL y RCL, que son combinaciones de mi resistencia con mi capacitor, de mi resistencia con mi inductor o resistencia con inductores y capacitores, en estos circuitos mis voltajes y mis corrientes van a depender del tiempo. En un tiempo tal vez está cargando, en otro tiempo ya está completamente cargado. Ok, entonces para empezar vamos a ver unas simulaciones. Vamos a empezar por el circuito RC. Este es el simulador PHET de la Universidad de Colorado. Tienen el link de este simulador en el Classroom. Y tienen que venir aquí a RLC.
Aquí ven todos los componentes. Aquí voy a poner una batería, un cable, una resistencia y un switch. Antes de conectarlo, quiero mostrarle que cada uno de estos componentes los puedo ver así, como diagrama, o puedo ver su símbolo. Ahora voy a dejarlo esto como un dibujito porque se ve más intuitivo, más amigable. Aquí lo dejo mi switch, mi resistencia, y vamos a conectar el resto. Ahora vamos a cerrar este switch. Inmediatamente se puede observar que el voltaje sube hasta lo máximo, que son 9 voltios. Aquí está la batería 9 voltios. Vamos a abrir. ¿Qué tal si esta batería es de 30 voltios? Vamos a cerrar. Y vemos aquí que está en 30 voltios. Y mientras pasa el tiempo, se mantienen esos 30 voltios. Lo que voy a resaltar ahora es que yo abro el switch o cierro el switch y el cambio es inmediato y se va a mantener ahorita, por ejemplo, en 30 voltios, sin importar cuánto tiempo pase. Voy a regresar esta batería a 9 voltios. Como repaso, lo que estamos observando es el movimiento de electrones. Esta otra opción es el flujo convencional, que es el movimiento de la carga positiva. Es decir, cuando estos electrones fluyen hacia este lado, dejan huecos y esos huecos están yendo hacia el lado opuesto. Eso de circuitos 1, voy a dejarlo en los electrones. Y ahora voy a agregar el capacitor. Retiro esto y voy a poner aquí mi capacitor. Ok, ahora tengo este circuito. Ahora cierro. Fíjense estos cambios de los voltajes. El voltaje de la resistencia empieza a bajar, el voltaje del capacitor empieza a subir. Y esto lo hace de forma gradual. Ahora miren, si yo lo abro, no vemos aquí cambio. Y lo que está sucediendo es que el capacitor no tiene trayecto para descargarse. Ahora yo le voy a poner un trayecto para que este capacitor pueda descargarse. Inmediatamente existe este otro trayecto. Vemos aquí este movimiento. El capacitor empezó a descargarse y mi resistencia, aquí en mi resistencia también hay cambio. El voltaje va variando lentamente hasta que sea cero. Hasta que queda ambos en cero y está completamente descargado. Vamos a retirar este vez y nuevamente ponerlo. Y ahí vemos. Empieza a cargarse y el voltaje de mi resistencia va a ir bajando gradualmente cuando el capacitor llegue a sus 9 voltios de carga total. Ya la resistencia ya tiene 0 voltios. Quiero resaltar algo. El voltaje de mi resistencia está acá positivo. Cuando yo lo abro y yo agrego este otro cablecito para que se descargue, fíjense que inmediatamente está en menos 9. ¿Por qué es esto? Fíjense los electrones acá, están los electrones girando hacia este lado. Aquí voy a poner el cablecito para descargar. Bueno, tengo que abrir este. Y ahora están girando hacia el otro lado. Y eso, por eso se observa en el gráfico. Vamos a retirar y ahora veamos el gráfico. Enfoquémonos en ver el gráfico. Yo lo cierro y aquí vemos que va desde positivo el voltaje de mi resistencia hasta 0. Y cuando yo lo hago con el voltaje del capacitor que se descarga, yo veo que está en negativo y lentamente se va a tierra. ¿Por qué es eso? Cuando yo cierro, estos electrones están moviendo, y vamos a agarrar el bolígrafo,
Fíjense que, bueno, ya se pararon de mover, los electrones se estaban moviendo acá. Observen que aquí está lleno de palitos, estos son los electrones que se han acumulado acá. Lo voy a descargar otra vez. Y ahora los electrones se están moviendo hacia el otro lado. Aquí. Estaban moviéndose hasta que ya paró. Ahora miren otra vez esta parte. Ya no hay carga en el capacitor. Lo repito nuevamente. Vamos a retirar este cable. Al cerrar, observen acá, se empezó a cargar. Cuando yo me refiero que carga, estos electrones cuando se movían empiezan a acumularse en esta placa. Esta otra placa tenía electrones y estos electrones se movieron y giraron hacia este lado, hacia la batería. Al moverse estos electrones hacia la batería, entonces dejan huecos, entonces decimos que este lado de mi placa queda positivamente cargado. En sí, entre medio de mi capacitor no circula corriente. Ahora, cuando yo abro y coloco este otro trayecto, esto funciona como mi fuente, haciendo que estos electrones, a ver, lo voy a pausar. Bueno, ya no me quedaron muchos, pero los electrones que yo tenía acá acumulados salgan de mi capacitor y busquen la otra polaridad de mi capacitor para regresar y volverse a acumular acá. Cosa que ya no va a haber diferencia de potencial eléctrico que cause este empuje de los electrones. Ok, ahora yo le he cambiado los valores, he puesto una resistencia de 49, con estas flechitas pueden variar sus valores. Aquí el capacitor también le subí un poquito y más, un poquito más podemos subir. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a nuevamente cerrar. Aquí vemos que empieza a bajar ya más lentamente y el capacitor está cargando lentamente hacia donde tiene que cargar. Este gráfico de aquí resume todo lo que hemos hecho. Para iniciar, yo tengo este switch en este trayecto interno y mi voltaje acá es cero, tanto en la resistencia como en el capacitor. El capacitor nunca ha sido cargado. El momento que yo realice este switch, yo estoy habilitando este trayecto. Mi voltaje tiene polaridad aquí positiva, polaridad negativa. Hacia este lado está la corriente convencional. Acuérdense que corriente convencional estamos hablando de los huecos o la carga positiva. Si estamos hablando de los electrones, estos electrones están girando hacia este lado. ¿Y qué hace? Estos electrones lentamente, vamos a que lleguen acá, lentamente empieza a cargar este capacitor. Y los electrones que habían en el otro lado de la placa empiezan a circular hacia la batería, entonces empiezan a perder. Si yo pierdo electrones, entonces aquí tengo cargas positivas. Y de esta manera se empieza a cargar el capacitor. Ok, antes que se hubiera cargado, el momento que este todavía no estaba cargado, fíjense que voltaje del capacitor, esto azul, está en cero y lentamente que se empieza a cargar. Por otro lado, cuando el voltaje del capacitor estaba en cero, pues todo el voltaje caía sobre la resistencia. Si, si esta batería es de 5 voltios y aquí yo tengo 0 voltios, entonces tengo 5 voltios en mi resistencia, que es más o menos
Digamos que más o menos lo que tenemos acá. Ahora, a medida que va cargándose, vamos a suponer que este capacitor se ha cargado de electrones. Vamos a suponer que el capacitor ya ahora tiene una diferencia de potencial de 1 voltios. Quiere decir que mi resistencia va a tener una diferencia de potencial de 4 voltios. Porque la suma de estos dos, que esto es una malla, tiene que dar 5 voltios. Lo que avanzaron en circuitos 1, de que los voltajes alrededor de la malla es igual al de la fuente, todavía se cumple. Entonces, si aquí en el capacitor tengo 2 voltios, en mi resistencia tengo 3 voltios. Veamos este gráfico. Acá, cuando mi capacitor está en 2 voltios, aquí, voltaje en mi resistencia está en 3. Cuando mi capacitor está en 3 voltios, mi voltaje en mi resistencia está en 2 voltios. Aquí, a medida que el voltaje del capacitor sube, el voltaje en la resistencia va a ir decrementando. Cuando este ya llega a 4 voltios, este va a ser 1 voltio. Y eso va a seguir sucediendo hasta que mi capacitor ya llegue a su máxima carga y pues ya no va a haber diferencia potencial en mi resistencia. Ahora, en este momento, el capacitor está cargado a full. Una vez ya está cargado, pues ya no hay electrones. Vamos a borrar todas estas flechitas. Todas estas ya no existen, ya no está circulando. Y mi capacitor ha quedado cargado completamente. Ahora, voy a mover este switch. Ahora es este trayecto. Y en este nuevo trayecto, mi capacitor va a servir como fuente de voltaje. Esta energía que ha almacenado ahora lo va a descargar y va a hacer que circulen esos electrones a través de este nuevo trayecto. Ahora mi corriente convencional está en esta dirección y observen que es lo contrario que anteriormente. Si mi corriente convencional va para acá, aquí los electrones están girando hacia este trayecto. Vamos a borrar esto porque analicemos. Esto está cargado a full a 5 voltios y este está actuando como fuente. Es decir, aquí van a caer 5 voltios en esta polaridad que es contrario de la anteriormente. Y por eso es que tenemos aquí el voltaje. Ahora mostramos menos 5 voltios porque estamos en esta dirección. Ya no estamos en la dirección inicial que inicialmente estábamos yendo hacia este lado. Y eventualmente el capacitor se va a ir descargando. Entonces, si aquí tiene 4 voltios, aquí va a tener 4 voltios. Si aquí tenemos 3 voltios, aquí vamos a tener 3 voltios. Y eso se va a seguir repitiendo hasta que todos los electrones circulen y ya no exista diferencia de potencial eléctrico. En ese momento ya se encuentra el capacitor completamente descargado y ya no van a fluir electrones. Ahora, ¿qué tan rápido tarda el capacitor en llegar a su valor máximo? Está dado por esta fórmula. Tau es igual a RC y el tiempo que tarda en llegar a su tiempo máximo es 5 veces tau. O en otras palabras sería 5 veces RC. Es decir, va a estar dependiente de los valores de mi resistencia y de mi capacitor. Ahora, ¿qué es este tau? Es que lo dividimos en 5 etapas. A ver, vamos a hacerlo mejor. Aquí está iniciando. Aquí más o menos llegó a su valor máximo y está dividido en 5 instancias. Este es 1 tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau y 5 tau. Y enseguida lo vamos a desglosar y les voy a explicar un poquito más de lo que es esta fórmula.